Hamás liberó a 2 rehenes estadounidenses de las cerca de 200 personas que fueron secuestradas en la ofensiva sin precedentes en Israel, lanzada por los milicianos el 7 de octubre. Así lo informó este viernes el despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El gobierno de Israel identificó a las mujeres liberadas por Hamás como Judith Tai Ra'anan y Natalie Shoshana Ra'anan. Se trata de la primera liberación de rehenes confirmada por ambas partes. Hamás dijo que la liberación se decidió por motivos humanitarios tras la mediación de Qatar. La ayuda humanitaria entrará en Gaza como muy pronto el sábado, según Naciones Unidas. Medicamentos, agua y alimentos para aliviar la situación más que catastrófica del enclave. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió acelerar el proceso para que entren los camiones. Y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reunió este viernes con los familiares de los rehenes secuestrados en Israel tras el ataque de Hamás. Steinmeier afirma que su país está haciendo todo lo posible para conseguir la liberación de los cautivos. El gobierno de Israel confirmó la liberación de 2 rehenes que estaban en manos del grupo islamista radical Hamás. Se trata de Judith Tai Ra'anan y Natalie Shoshana Ra'anan, madre e hija. Hamás asegura que la liberación es un gesto ante el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Qatar había desempeñado un papel clave en la liberación por parte del grupo militante palestino Hamás. Según confirmó el Ministerio de Interior de Qatar, todavía quedan más de 200 rehenes en la franja de Gaza. Escuchemos ahora las palabras del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta noche, Judith Tai Ra'anan y Natalie Shoshana Ra'anan, madre e hija, fueron liberadas de la organización terrorista Hamás y ahora están con soldados del ejército en territorio del Estado de Israel. Ambas fueron secuestradas por la organización terrorista Hamás en el ataque sorpresa asesino del sábado, cuando se encontraban en el kibutz Nahal Oz. Gal Hirsch, responsable de rehenes y desaparecidos, y representantes del ejército, las recibieron en la frontera con la Franja de Gaza y ya se dirigen a reunirse con su familia. Y mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó este viernes el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza para solicitar su apertura y permitir que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos. Los gazatíes necesitan urgentemente combustible, comida y medicamentos. Según la ONU, más de 2 millones de personas corren riesgo de sufrir deshidratación y enfermedades transmitidas mediante el agua estancada. Los camiones con ayuda humanitaria continúan en la frontera mientras se les deniega el paso a territorio palestino. La ONU asegura que se necesitan 100 camiones como estos cada día. Están listos, pero a la espera. Las autoridades israelíes van a permitir pasar un pequeño contingente de estos camiones a través de Rafah. El único paso hacia Gaza no controlado por Israel permanece cerrado. Solo 20 camiones con ayuda podrán entrar en Gaza. 2,5 millones de personas la necesitan. 20 camiones es una gota de agua en el océano de las necesidades. Al otro lado del cruce de Rafah reina el caos y la desesperación. Israel advirtió a la población en el norte de Gaza que se desplazaran al sur. Pero en Yan Yunis, hospitales como este están desbordados a causa de los heridos que provocan los intensos bombardeos también en el sur. No hay seguridad. Tienes que estar preparado para morir aunque estés en casa. Si hay una amenaza que se origine o que esté ya en marcha contra Israel desde el sur, con toda seguridad atacaremos. El poderoso ejército de Israel entrará pronto en Gaza, según comunicó el ministro de Defensa a las tropas concentradas en la frontera. Prometo a quienes hoy ven Gaza desde fuera que la verán desde dentro. Buena suerte. La anunciada operación terrestre israelí se concentrará previsiblemente en el norte de la franja, al menos al principio. Se espera que Hamás presente una feroz resistencia. La población está huyendo hacia el sur, donde falta agua, comida, combustible, insumos médicos.
La ayuda humanitaria sigue llegando a un aeropuerto cercano al otro lado del paso fronterizo de Rafah, pero tendrá que esperar junto a los convoys para entrar en el sur de Gaza. Y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, prolonga su viaje diplomático a Oriente Medio tras mantener conversaciones en Jordania el jueves. Se encuentra ahora en Israel y continuará su viaje al Líbano. Además, asistirá a una cumbre especial de paz en Egipto el sábado. Hoy, tras reunirse con los dirigentes israelíes, afirmó que Israel tiene derecho a defenderse, pero igualmente llamó a proteger a los civiles. También ha anunciado que Alemania aumentará su ayuda humanitaria a Gaza en 50 millones de euros, calificando la situación de catastrófica. Además, la ministra pidió la liberación inmediata de los rehenes de Hamás. Estos rehenes inocentes deben ser liberados inmediatamente. Son padres, hijos y abuelos inocentes. Queremos evitar que la región se hunda en el caos. Y por eso viajé ayer a Jordania y ahora continúo mi viaje al Líbano. Soy muy clara con mis mensajes en todos sitios. Hezbolá no debe arrastrar al Líbano a este conflicto. Advierto a Irán, a los militantes chiíes de Irak y a los hutíes de Yemen que no echen leña al fuego ni se sumen al terror. Y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con las familias de los rehenes alemanes retenidos por Hamás. Steinmeier les expresó su solidaridad e intentó tranquilizarlos. Queridos familiares, sean bienvenidos al Palacio Bellevue. Estoy profundamente conmovido por lo que están viviendo sus familiares, que se encuentran en un tortuoso cautiverio. Sufrimos, rezamos y suplicamos por ellos. Y a la vez siento total admiración por su valentía como familias, su voluntad inquebrantable de hacer todo, absolutamente todo, para la liberación de sus allegados. Bueno, y mientras tanto, en Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos intentan este viernes, en la cumbre que celebran en Washington, coordinar esfuerzos para que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás no se extienda en la región. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Biden afirmó que confía en que el paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza se abra en las próximas 24 o 48 horas para que pueda entrar una veintena de camiones con ayuda humanitaria. Y nos vamos directamente a Washington. Ampliamos con José Díaz Briceño, quien tiene más detalles. José, en la antesala al encuentro con las autoridades europeas, Biden se mostró optimista ante la entrada de esa ayuda humanitaria a Gaza. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Sí, esta es la segunda cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea y ocurre en un momento muy particular en medio de la crisis en Medio Oriente y muy distinta a la primera cumbre que ocurrió hace 2 años después de la pospandemia. Hay que decir que específicamente sobre el tema de la ayuda humanitaria a Gaza, Biden fue cuestionado por una periodista y ahí el presidente Biden aseguró haber logrado justamente este compromiso de los líderes de Israel y Egipto para que estos primeros 20 camiones de ayuda humanitaria pudieran entrar directamente a la franja. El presidente Biden había ya mencionado que se necesitaba el repavimentar pues el asfalto en la carretera para ingresar a Gaza, y eso es una de las cosas que había detenido justamente esta ayuda, y aseguró específicamente, y esto es un compromiso importante, que entre 24 y 48 horas esto podría ya entrar. Biden está bajo presión desde el ala más progresista de su partido y organizaciones de derechos humanos exigiendo que Estados Unidos haga más en el tema de ayuda humanitaria. Bueno, José, en esta reunión que sostuvo Biden con Michelle y von der Leyen se habló, por supuesto, del conflicto entre Israel y Gaza, pero otros temas también estuvieron sobre la mesa. Sigue el apoyo, por ejemplo, unánime a la guerra de Ucrania. En eso sí fue muy clara la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? ¿Qué más dijo?
Así es, la lista de puntos que debieron abordar hoy en esta cumbre es larga, que incluye temas sobre cómo hacer frente a China, los temas de tecnología, el cambio climático y obviamente los sucesos de los recientes días en Israel. Y sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea dijo que la relación sólida como una roca por parte de Estados Unidos y en particular obviamente la Unión Europea con Ucrania no cambiará, y destacó que en los próximos 4 años se destinarán $50.000 millones para apoyar a esa nación. Esto es algo que el presidente Biden agradeció, y la presidenta de la Comisión Europea fue también muy enfática al decir que la Unión Europea está ayudando en el tema de refugiados con 4 millones de ellos dentro de sus fronteras. Hay que decir que el tema más importante dentro de las palabras de Van der Leyen es el tema de apoyo a 2 democracias, Israel y Ucrania, que es similar al mensaje que envió Biden desde la Casa Blanca anoche. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y seguimos hablando de esta cumbre con Paco Furió en la economía. Así es, Silvia, seguimos en Washington porque la reunión entre el presidente Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, además de hablar del conflicto en Israel, también ha tenido una dimensión económica. En un momento de enormes incertidumbres sobre la economía global por los diferentes focos bélicos que enfrenta el planeta, Biden, Michel y von der Leyen abordaron el papel de las energías limpias, las cadenas de suministros, las infraestructuras digitales, la inteligencia artificial y sobre todo las disputas comerciales del acero y aluminio, donde finalmente no hubo acuerdo. Pues sin acuerdo en el comercio de acero y aluminio, Ana Nieto, ¿cuál es el plan ahora? Sí, como dices, y se anticipaba ayer, no ha habido acuerdo en la disputa comercial sobre el acero y aluminio entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero se ha pactado ampliar la tregua tarifaria para seguir las negociaciones más allá de fin de octubre, que es cuando se ponía límite a estas negociaciones. A la tregua se llegó en el año 2021 y cambian las tarifas impuestas por Donald Trump a las exportaciones europeas de acero y aluminio por unas cuotas. A estas tarifas contestó la Unión Europea, también imponiendo otras a productos estadounidenses como Harley Davidson y Bourbon de Kentucky, entre otros productos. En realidad son productos que tienen en total un valor de $10.000 millones en el comercio mundial. Washington y Bruselas están negociando porque Washington lo que quiere es que Bruselas acepte un acuerdo global por el acero sostenible, que básicamente lo que hace es poner trabas a las exportaciones de acero chinas. Pero para Bruselas las normas medioambientales son muy difíciles de poder asumir, que las que impone Washington, porque están en contravención con las que tiene Europa, y además podría estar también no ser del todo armoniosas con la OMC, lo cual deja a Europa en una posición muy difícil. ¿Y tampoco ha habido acuerdo en el tema de minerales críticos? Tampoco ha habido acuerdo en el tema de minerales críticos, una disputa que se abrió tras la aprobación de Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación, que realmente es un programa de fuertes incentivos y subsidios a la transición a energías renovables en Estados Unidos. Washington y el gobierno de Biden realmente aprobó la concesión de ayudas finales a la compra de coches eléctricos siempre que fueran ensamblados en Norteamérica, y que los motores eléctricos se estuvieran haciendo con minerales o de Estados Unidos o procesados en Estados Unidos o con países que tuvieran un tratado de libre comercio. La Unión Europea no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero buscaba un estatus similar precisamente para los minerales críticos que se utilizan en estos motores. Pero no se ha llegado al acuerdo, no hay avance, no se puede competir en el mercado estadounidense bajo un nivel de igualdad y siguen las negociaciones, es lo único positivo. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y nos vamos a nuestra región. Argentina está sumida en una crisis con salarios bajos y una tasa de inflación superior al 120%. Este domingo el país se dirige a las urnas para elegir un nuevo presidente o presidenta. Entre los principales candidatos figuran Sergio Massa, actual ministro de Economía, el ultralibertario Javier Milei y la candidata de centro-derecha Patricia Bullrich. La percusión le ayuda a olvidar sus problemas.
Ramiro Pérez Abello es un músico de Buenos Aires. Es feliz porque gana dinero haciendo lo que le gusta, pero mucha gente en Argentina no llega a fin de mes por culpa de la inflación. Tuve que triplicar el trabajo que hacía. En vez de dar los talleres en una sede, ahora vengo a 3 sedes y hoy haciendo mucho más esfuerzo en cuanto a horas. Veo que estoy igual o más atrás de donde estaba hace 10 años, ¿no? Eso se siente, eso es medio una pena. Ramiro vende las baquetas que él mismo fabrica para tener un ingreso extra. Su pareja también trabaja. Con todo, tuvieron que mudarse a un departamento más chico con su hijo de 5 años. Ahora, los 3 comparten dormitorio. Recortes, incertidumbre, la nueva norma para muchas familias de clase media que no creen que un nuevo presidente vaya a solucionar sus problemas. Yo ahora voy a terminar votando lo que para mí es el candidato menos malo, ¿no? Y eso es tremendo, tener que decir de esa manera, ¿no? No podría decir tal candidato me representa o tengo una convicción política que va, qué sé yo. Yo no creo que haya ninguna medida política de los candidatos que están ahora que vos digas si esto ocurre va a torcer la cosa y va a mejorar. La confianza en la política argentina bate mínimos históricos. Los gobiernos anteriores no han frenado una inflación que supera ya el 100%. Sobre todo, el persistente déficit de gasto y la devaluación de la moneda están llevando a muchos argentinos a considerar candidatos de fuera de la política como el economista libertario Javier Milei. La gente tiene una mirada muy crítica de la experiencia política que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años. Eso ha generado al mismo tiempo la irrupción de un tercer espacio. Un tercer espacio que nosotros lo denominamos libertario, muy conservador en valores, con una mirada muy de derecha, conservadora al estilo Estados Unidos. Y ese espacio se ha apoderado de un tercio de los votantes. La incertidumbre se suma a las preocupaciones de Cristina Rivero, una enfermera jubilada. Para salir adelante, vende artesanía en mercadillos mientras sigue atendiendo a gente. Su pensión mínima no es suficiente y teme que la economía empeore aún más después de las elecciones. Estamos disputando los derechos más básicos de las personas. La salud, la educación y los derechos humanos en realidad, en general. Entonces, un Milei o una Bullrich, sabemos perfectamente que esos derechos los van a abolicionar. No es que Massa no lo sea, pero Massa la va, de alguna manera, la va a cinturear. Argentina se dirige a las urnas con la única certeza de que el próximo gobierno tampoco gozará de gran confianza. Pues conectamos ahora en Buenos Aires con el periodista Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. ¿Cuáles son las principales propuestas económicas de los candidatos para salir de la crisis en la que lleva sumida Argentina? Tengamos en cuenta que la principal preocupación de los argentinos es la inflación. Y ante esa situación de inflación, lo que plantea Milei, el candidato ultralibertario, es dolarizar, eliminar el peso y el Banco Central y a su vez también aplicar una, él le llama motosierra al gasto público, bajarlo en 14 puntos del PIB. El candidato del peronismo gobernante, el ministro de Economía, Sergio Massa, no ha dicho concretamente qué va a hacer contra la inflación, por ahora no lo está dominando, sí aspira a ir hacia un equilibrio fiscal en 2024 con mayores impuestos y por otro lado con algo de reducción del gasto público. Y finalmente la centroderechista Patricia Bullrich lo que habla es de un ajuste del gasto público de 6 puntos del PIB, o sea, algo intermedio entre Massa y Milei, y también habla de bimonetarismo, la convivencia del peso y el dólar, algo similar a lo que tienen Uruguay y Perú. ¿Y cómo se está comportando el peso durante estas últimas horas de campaña? Bueno, hoy el dólar que usan las empresas en un país donde hay controles de capitales, hay varios tipos de cambio y las grandes empresas y las grandes fortunas de Argentina usan el llamado contado con liquidación, que es un dólar con el cual giran divisas al extranjero. Ese dólar de contado con liquidación hoy subió
16% a 1.110 pesos. Está casi al doble de lo que estaba antes de las primarias de voto obligatorio de agosto pasado. Y obviamente cuando sube los tipos de cambio paralelos, también el dólar blue o ilegal, lo que termina es repercutiendo en los precios y en una mayor inflación que ya alcanza al 140%. Gracias, Alejandro Reboseo, por estas informaciones de última hora desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando de Argentina, creo. Sí, señor. Seguimos hablando de Argentina con otro tema, además, que importa muchísimo, porque en el 2020, antes de la pandemia, hubo una ola de muertes por desnutrición de niños de la etnia Wichí en la provincia de Salta, en el noroeste de ese país. Entonces, se instaló allí la Cruz Roja para asegurar el acceso al agua potable. 3 años después, la mortalidad infantil no ha desaparecido, pero ha bajado al menos un tercio. También influyó que la asignación universal por hijo que creó Argentina en el 2009 llegara por fin a comunidades recónditas. Alejandra Pérez es una indígena wichí del pueblo de Santa María, en la frontera de la provincia argentina de Salta con Bolivia. En el verano austral de 2020, su sobrina y otros 8 niños salteños fueron noticia en Argentina porque murieron por desnutrición. Frente a la emergencia se instaló aquí la Cruz Roja y ella se sumó como voluntaria. Con sus colegas potabiliza agua, que es la clave para evitar la desnutrición en la zona. Estaba muy deprimida, incluso ya no quería vivir. Hasta que mi papá vino, preguntó si necesitaba voluntarios. Me enfoco más en ayudar a mi comunidad. La comunidad mejoró mucho con la Cruz Roja. Alejandra y sus compañeros visitan familias a las que la ONG dio tanques de agua y que no pueden limpiarlos como se debe una vez por mes para evitar que se infiltre el polvo que sopla aquí. Ella cree que la situación en estos 3 años también ha mejorado, aunque un poco, porque el empleo creció y el Estado comenzó a entregar la asignación universal por hijo, creada en 2009, pero que llegó aquí con mucho retraso. Todo se engloba el acceso a agua, ¿sí? Todo parte de ahí, porque si cualquier persona que tome un agua no segura, contaminada, con tierra, con partículas, con minerales, todo va a conllevar una diarrea, en vómitos, en fiebre, en una persona descompuesta, gastritis, gastroenteritis. Entonces, todo eso conlleva que baje la calidad de vida de las personas. Tomás Sneidenit coordina el puesto de Cruz Roja en Santa María. Con los voluntarios distribuye agua a las casas sin pozos ni conexiones, reparte filtros, ofrece atención de enfermería y talleres sobre salud. En este caso, sobre cómo evitar las deshidrataciones ahora que suben las temperaturas en el fin de año en Argentina. Alejandra aclara en wichí lo que sea necesario. Al final reparten pastillas de potabilización y sueros, pero también galletas y jugos para los niños. Sneidenit y sus compañeros visitan a Valentina Sánchez, que tiene 11 hijos y 10 nietos. Su penúltima hija, de 4 años, está desnutrida y bajo tratamiento médico. La mortalidad infantil de bebés de hasta 1 año ha bajado en Salta de 12,4 por 1000 nacidos en 2020 a 8,7 en 2021. Pero Valentina no nota mejoras. Escaso es la leche, porque el gobierno no manda ahora. No hace falta que Cruz Roja haya aquí, pero por ahí yo pienso que tiene que haber más gente que sea profesional. Valentina pide que haya médicos en Santa María. La Cruz Roja la lleva 18 kilómetros hasta el hospital más cercano. Hace 3 años vinimos aquí a Salta con DW a contar el drama de los niños wichíes que morían por desnutrición. Hoy todavía hay casos, pero la situación ha mejorado. Sin embargo, quedan todavía deudas pendientes.
Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. La policía haitiana arrestó este jueves al hombre que supuestamente planificó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Joseph Badio, exagente de la Unidad Anticorrupción, había sido destituido por graves faltas éticas. También han sido detenidos otros implicados, entre ellos 11 hombres que están bajo custodia estadounidense. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que inscribirá la próxima semana su candidatura para buscar la reelección en las elecciones de febrero del 2024. La candidatura es polémica porque la Corte Suprema habilitó la postulación de Bukele, pese a que la Constitución no permite en realidad un segundo mandato. Y en Colombia, las autoridades ocuparon y anunciaron la expropiación de un inmueble que funcionaba como una especie de museo dedicado a la memoria de Pablo Escobar, un hermano del célebre narcotraficante abatido en 1993 en un operativo policial. Vivía en la casa que perteneció a Pablo Escobar y donde se cobraba ahora entrada a visitantes y a curiosos. No es la primera vez que surgen críticas en Colombia por la explotación comercial de la figura de Escobar. Recintos y objetos como estos llevaron a las autoridades a intervenir. Artículos que recordaban a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano muerto en 1993, y que eran ofrecidos como souvenirs a visitantes que pagaban entrada por visitar esta especie de museo. Esta propiedad en la que actualmente son exhibidos artículos alusivos al exjefe del extinto cartel de Medellín fue afectada con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. La Fiscalía señaló que la casa expropiada en Medellín había sido adquirida por Escobar con dinero del narcotráfico y estima su valor actual en unos 2,9 millones de dólares. En la propiedad vivía ahora un hermano del capo abatido 30 años atrás en un operativo policial. Las autoridades consideran que los familiares de Pablo Escobar lucraban con su imagen y la propiedad convertida en un museo, ofreciendo paseos turísticos, sobre todo a visitantes extranjeros. No es la primera vez que en Colombia surgen críticas por la explotación comercial en base a la fascinación que genera la figura de Pablo Escobar. El capo fue uno de los narcotraficantes más conocidos en los años 80. Además de construir un enorme imperio de la droga, se le acusa de múltiples atentados y asesinatos por encargo en una Colombia marcada entonces por la violencia. Y con esto terminamos nuestro informativo. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.